Gloria al Señor. Bueno, pues en esta mañana vamos a continuar con la lectura de primera carta a los Corintios, capítulo 5, y va a ser aquí un reto. Vamos a ir progresando poco a poco. Gracias a Dios ya estamos en el capítulo 5, una nueva serie, Gloria al Señor, o un nuevo capítulo que nos hace cada día pues escalar un poquito más la montaña de la fe y adquiriendo más conocimiento a nuestra vida para entender un poquito mejor a Dios. Este capítulo 5 es bastante conflictivo a la hora de interpretarlo porque hay una diversidad de pensamientos y cada uno pues tiene su parte de razón, aunque no toda su exactitud en todo lo que se dice. He estado analizando pues varios comentarios. De hecho, estoy aquí en el dormitorio y tengo encima de lo que es la cama como 14, 15 comentarios, varias Biblias, varias versiones, porque yo soy de los que me gustan leer y no miro en internet porque no es lo mío. Y la información que he estado buscando, pues yo he llegado a una comprensión, he estado meditando y le he dicho a Dios que de alguna manera de todo lo que he podido recopilar en mi mente, pues me he quedado con la iluminación que me ha dado Dios a raíz de lo que he estado leyendo, de la información. Y en lo que yo voy a expresar, quizás muchos no estén de acuerdo, pero es de la forma en que yo lo veo. Sobre el capítulo 5, Gloria al Señor. Antes de entrar, tengo que hacerles entender para que ustedes pues se puedan orientar que la ciudad de Corinto era una ciudad muy sensual, donde reinaba allí pues aquel templo dedicado a Afrodita, en griego, o para los romanos la diosa Venus. Y ustedes saben que el culto pagano que se celebraba allí, después de lo que era un culto pagano, como bien indica, politeísmo, adorando a esa diosa, pero esa diosa tenía mujeres que le adoraban, que eran sacerdotisas y eran prostitutas, mujeres de la vida, que se dedicaban a ello con su sensualidad y sexualidad. Y de hecho, como era una ciudad marítima y tenía unos puertos donde desembocaban los barcos de fuera, de Oriente y del Occidente, por causa de la mercancía, porque era una ciudad muy próspera, multicultural, pero allí el mundo grecorromano tenía un estilo de vida bastante alto en cuanto a lo sensual. De hecho, en Corinto, cuando ustedes saben que se decía vamos a corintear, se decía vamos a pecar, y de hecho, pues allí existía un refrán entre los griegos que decían: tenemos concubinas para el placer, tenemos sacerdotisas y mujeres a nuestro alcance para nuestros placeres sexuales, pero también tenemos mujeres para que nos den hijos legítimos. Entonces, resulta que esta clase de vida que estaban adoptando, que estaban llevando tan inmoral, los que se convertían dejando esas prácticas entre comillas, y se hacían prosélitos convirtiéndose al cristianismo, con el tiempo, a causa de que no se condenaba el pecado en las iglesias, porque se permitía, se toleraba una conducta pagana, resulta que los corintios adoptaban, la iglesia estaban adoptando parte de esas prácticas y culturas
dentro de la propia iglesia, a tal punto que muchos que decían ser regenerados y que habían nacido de nuevo y que habían abrazado por la fe la cruz, seguían practicando ciertas costumbres y ciertas prácticas inmorales, a tal punto que hay uno dentro de la congregación que dice el apóstol San Pablo, voy a coger la Biblia porque tengo que leer como siempre, y dice, capítulo 5, a la primera carta a los Corintios, y dice, de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió el pecado o tal acción? Mira, aquí lo que está insinuando el apóstol San Pablo es, de cierto se oye, es decir, ha llegado a tal punto el hecho que está aconteciendo dentro de la iglesia de Corinto, que todos sois notorios, se escucha, se oye, es notorio en la iglesia, pero ha llegado no como una información por lo parte de los de Cloé, a mí, y él me haya informado del pecado que hay dentro de la iglesia, sino que se oye hasta el punto de que Corinto es consciente de lo que está ocurriendo dentro de la iglesia, cuando vosotros sois la luz del mundo y tenéis que manifestar el poder de Dios, un poder que cambia, un poder que transforma, un poder que es capaz de cambiar vida. Y ahora le dice el Señor, por medio del apóstol San Pablo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual aún se nombra entre los gentiles. Es decir, se nombra, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. La palabra tener aquí, que tiene a la mujer de su padre, no da a entender que fue algo ocasional y se acabó como un pecado que cometió, sino que la mujer de su padre parece ser que pudiera ser su madrastra, y que al no hacer mención del padre, parece ser como que el padre pues hubiese fallecido, partido con el Señor, y que la mujer pues pudiera ser una mujer pagana, por cuanto tampoco se le menciona el nombre, y que él la pudiera tomar conforme a la práctica y a la cultura de los griegos, y en Corinto concretamente, de tomarla como concubina para darle placer. Y parece ser que estaba con ella constantemente, que no fue algo aislado y se acabó, no, sino que la tiene. Y ahora, el tenerla, que ha llegado hasta los gentiles, el informe, el pecado, ha llegado hasta mí y se nombra entre los gentiles. Escuchen. Tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Y ahora dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado, tener el corazón enlutado, llorar por causa de que un hermano dentro de la iglesia está cometiendo un pecado deliberadamente? Los líderes están consintiéndolo y la iglesia lo está consintiendo. Esta es vuestra actitud, esta es vuestra forma de vivir. Estáis envanecidos porque lo estáis consintiendo, y no deberíais vosotros más bien, antes de estar envanecidos al permitir ciertas cosas, antes de presumir de que tenéis todos los dones, antes de estar presumiendo de que tenéis como a padre espiritual a Pablo,
y que algunos prefieren a Apolos y a otros a Cefas, ¿no tendríais que tener el corazón enlutado y llorar y lamentaros por la situación de la gravedad que está ocurriendo dentro de la iglesia? Y ahora dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Vamos a leerlo. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió el pecado? Dando a entender. Llorar y tener el corazón afligido, llorar para que Dios de alguna manera pueda intervenir y quitar la piedra del impedimento de entre vosotros, para que vosotros no seáis calumniados por causa de un pecado que hay dentro de la iglesia. Porque si vosotros sois la luz del mundo, el pecado que se está tolerando dentro de la iglesia, el pecado no solamente le salpica y le mancha a la persona o a familia tal, sino que también está perjudicando a la iglesia, y la iglesia está siendo desvalorizada por causa de vuestro envanecimiento al tolerar cierto pecado. Esto es lo que yo comprendo. Esto es lo que yo entiendo, lo que quiere expresar el apóstol San Pablo. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, no estoy con vosotros, pero les estoy escribiendo, y ahora le dice, pero presente en el espíritu. Ya como si estuviera presente, yo ya he juzgado al que ha cometido este pecado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos reunidos con vosotros, y también mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que en el espíritu, o que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí hay pues bastantes discrepancias entre diferentes opiniones. Mira, por ejemplo, William Barclay piensa una cosa, Matthew Henry piensa otra, Francisco de la Cueva piensa otra, Ernesto Trenchard piensa otra. El comentario de la Biblia Pentecostal, Gloria al Señor, Reina Valera del 60, piensa otra. El comentario Bacon piensa otra. Por ejemplo, el comentario bíblico Mundo Hispano piensa otra. Y así podríamos pensar como, por ejemplo, también el John MacArthur piensa otra cosa. Y todo esto que se estoy mencionando es la recopilación que yo he sustraído de todos estos comentaristas a la primera carta a los comentarios. Así que mirad, para no decir qué piensa uno, qué piensa otro y qué piensa fulano, yo les voy a contar mi propia opinión de lo que yo he podido captar de todos ellos. Y de hacerlo a mi manera, como de una manera devocional, para que pueda estar a nuestro alcance. El hombre que ha cometido el pecado porque ha tomado a una mujer que es su madrastra y lo ha tomado como una concubina, el pecado que está mencionándose aquí en griego es porneía, y porneía está hablando, gloria al Señor, a toda relación ilícita fuera del matrimonio. Está hablando pornografía, sexualidad. Entonces estaba cometiendo el pecado, hermanos queridos, con una mujer que no era suya propia, sino que era la mujer de su padre, aludiendo de que como el nombre del padre no se le menciona, posiblemente, pues habría fallecido, como comenté anteriormente, y que ella pudiera ser una pagana, pues una de las que servían a la diosa Venus, no lo sabemos, son conjeturas. Lo importante es que él la tomó y estaba teniendo relaciones con esta mujer. Estaba cometiendo un pecado y la iglesia lo estaba permitiendo. Es un supuesto creyente dentro de la comunidad cristiana que estaba cometiendo tal pecado. El líder como pastor lo tolera, y también los ancianos y también los que presumen del conocimiento lo están tolerando, a tal punto que el pecado se ha extendido tanto son los rumores que se mencionan entre los gentiles. Y resulta que el apóstol San Pablo
como diciendo, bueno, no estoy personalmente para solucionarlo, pero aunque estoy ausente en el cuerpo, estoy presente en el espíritu, y voy a firmar esta carta como apóstol que yo soy, como padre espiritual de ustedes, y ya en el nombre de Jesús, yo ya he juzgado el caso, juntamente con vosotros, vosotros que me apoyáis, vosotros que me habéis traído esta información a mi vida por medio de los hermanos de Cloé. Como queréis respuesta, aquí va una respuesta y una solución. Y les dice que el fulano de tal que ha cometido pecado se ha echado fuera a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que sea salvo en el espíritu. Mirad, muchos en este texto, lo voy a repetir y luego intentaré dar una explicación. Vamos a ver. Dice el versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Muchos han dicho, échalo a Satanás, y que cuando esta persona pues esté en el mundo, el mismo Satanás lo castigue, lo maltrate, y que luego él, viendo como un hijo pródigo de las consecuencias y recordando lo bien que se vivía con el poder del evangelio que había cambiado su vida, pero que él, persistiendo en el pecado, mira cómo se encuentra en las manos de Satanás, y él pueda tomar en su conciencia la decisión de arrepentirse antes de morir. Pero mirad, en un principio es correcto, pero vamos a pensar, la destrucción de la carne, dando a entender, posiblemente cabe la posibilidad de que Dios permitiera que Satanás enjuiciara a esta persona, la maltratara físicamente, como pudo hacer con Job, y que luego hiciera algo más, le quitara la vida, a fin de que muriera físicamente, y que luego Dios pudiera salvarlo en su espíritu. Mirad, no lo sabemos, pero aquí acarrean problemas, porque, pues de alguna manera, parece ser que este hombre que ha estado viviendo en la práctica del pecado, el apóstol San Pablo, toma una decisión juntamente con la iglesia de Corinto y lo expulsan al mundo. Si dentro de la iglesia estaba cometiendo una serie de pecados, fuera de la iglesia, de la cobertura de Dios, fuera del amparo de los hermanos, fuera de la congregación, estando ya en el mundo, para que su pecado sea público y sea notorio, ahora ya está en el poder del diablo, que seguía estando, pero ahora estás fuera de la cobertura de los hermanos, los cuales no te pueden corregir, los cuales no te pueden amonestar, los cuales no te pueden restituir. Ahora estás en mi poder y estás en un mundo plagado de sensualidad, que cada día vas a tener que vivir con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y con la vanagloria de la vida. Por lo tanto, ya eres parte mío. Ahora, ¿cómo yo voy a intentar hacer algo para que el día de mañana tú te puedas salvar? Voy a intentar destruirte poco a poco, poco a poco, poco a poco. Claro, muchos han dicho, no, es que lo va a castigar si ya es prisionero de Satanás, ya es esclavo de su propio pecado. Y entonces no podemos decir, es que para que sea salvo en el día del Espíritu, en su Espíritu sea salvo, estamos como viviendo en pecado y te pueda ser salvo. Parece ser como que estamos predestinando a esta persona sin querer, sin conocimiento de lo que es la predestinación, aunque no la estamos utilizando, pero parece ser como que la estamos predestinando. No, tomó una decisión de un día arrepentirse, de aceptar a Cristo, pero está cometiendo una práctica de pecado con una mujer que no es la suya, sino que es su madrastra. Ahora se le excomulga de la iglesia, sigue estando en pecado, pero claro, cuando muera es salvo. Hermanos, no lo veo bíblico esta forma de pensar. No voy a mencionar los autores que piensan de esta manera,
pero ustedes ya saben, está dentro del concepto calvinista, de los que sostienen pues el argumento doctrinal de la predestinación. Y nosotros, pues cristianos evangélicos de la dominación llamada Filadelfia, no sostenemos ciertas ideas, creencias o doctrinas. Ahora, parece ser que el apóstol San Pablo lo que quiere es disciplinar a esta persona, disciplinarla, y esa disciplina tiene que ser notoria dentro de la Iglesia para que la Iglesia sea testigo de cómo actúa Dios. Mirad, no es de extrañarnos que cuando, por ejemplo, en la época neotestamentaria del apóstol, cuando, por ejemplo, los hermanos todos los ponían a los pies de los apóstoles en común y que todos los bienes se vendieran para repartir luego entre los pobres, porque también creían que el regreso del Señor Jesús pudiera ser de inmediato. De hecho, el apóstol San Pablo, cuando escribe la carta a los tesalonicenses, él dice que nosotros los que vivimos seremos arrebatados, se incluye. Pero no vamos a entrar en ese tema. Recordáis que cuando, por ejemplo, Ananías y Zafira, habiendo vendido pues una propiedad de ellos, porque eran gente adinerada, y la vendieron, y luego en oculto, en secreto, pensando que como Pedro, los hermanos, nadie lo veía, pues ellos dijeron, bueno, mira, vamos a hacer un cálculo. Hemos vendido pues nuestra casa en 200.000 euros. Y resulta que nosotros somos dueños. Le vamos a decir a Pedro y a los hermanos que la hemos vendido en 100.000 euros, los otros 100.000 nos lo guardamos para nosotros y quedamos como unos marqueses al decirle que todo lo que hemos vendido, que eran 100.000 euros la propiedad, se la entregamos a Pedro para que él lo pueda repartir entre los pobres. Claro, está muy bien, pero resulta que no estaban mintiendo a Pedro, estaban mintiendo al Espíritu Santo, el cual es Dios. Querían quedar bien ante los hombres, mintiendo a Dios. Y entonces Pedro le dice, no habéis mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo, que es Dios. Pues vosotros, siendo legítimos dueños de la propiedad, podíais venderla como la habéis vendido y poder entregar lo que bien os pareciera a vosotros, porque erais vosotros los dueños y los administradores de administrar lo que tenéis en vuestras manos, y lo que bien hicierais delante del Señor, pues seríais bendecidos y recompensados. Pero como habéis mentido al Espíritu Santo, entonces resulta que cayeron a tierra, murieron, murieron para dar una evidencia a la Iglesia que estaba en los inicios del crecimiento, que estaba en la expansión del Evangelio, de que no se debería de mentir ni pecar deliberadamente. Y aunque fue un juicio de Dios directamente, aquí voy a dar mi opinión particular propia, que muchos no van a estar de acuerdo, pero la forma que yo creo. ¿Ananías y Zafira fueron salvos? Sí, porque aunque cometieron un pecado, fue Dios el que tomó la iniciativa de darle muerte al instante. Entonces las consecuencias serían, tu pecado no te excluye de la salvación, pero sí te priva de tener vida en la tierra, por lo tanto yo te la quito, porque soy dueño de vosotros, vosotros habéis sido cambiados, pero aún no habéis sido maduros, por lo tanto os quito de la tierra, pero vais al cielo, y dejo una señal evidente y palpable de que la Iglesia pueda crecer en el temor, gloria al Señor, de no pecar deliberadamente. Ahora, el apóstol San Pablo sabe de antemano que señales como esta ocurrieron, muchas, pero el apóstol San Pablo quiere dejar una evidencia apostólica de parte de Dios, y le dice que el que ha cometido pecado, sea echado fuera de la congregación, fuera de la cobertura de Dios, a fin de que pueda estar entregado en las manos de Satanás para la destrucción de su carne. Claro que sí, porque el que ha cometido pecado pagará unas consecuencias hasta el nivel no de tener sufrimiento en el alma y en su mente, sino también en su carne, porque el pecado tiene unas consecuencias. Vives en la carne,
estás cometiendo pecado, ahora en tu carne tienes que sufrir de que no tienes el amparo de los hermanos que te puedan alentar. Ahora ya nadie te puede pues aconsejar. Ahora ya nadie pues estará a tu lado y tendrás que vivir como un Corinto en la inmoralidad del pecado, y esto tendrás que vivirlo en la esfera de tu carne, en la esfera de tu alma. Tendrás que vivir con esta tristeza, con el aprobio de que Satanás vendrá a acusarte día y noche, y de tal manera que posiblemente el pecado llega hasta la esfera de tu carne, produciendo alguna enfermedad, algún dolor psicosomático, alguna enfermedad psicosomática, y que esto podremos verlo como evidencia de alguna enfermedad en tu carne. Ahora, resulta que cuando el apóstol San Pablo está diciendo aquí, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Mirad, aquí voy a dar yo una opinión particular mía propia, que estoy en contra de todos los autores que he estado leyendo, y no por eso yo tengo razón, sino que he encontrado un texto que parece ser que el apóstol San Pablo, pues pasando el tiempo, ha transcurrido el tiempo, y yo creo que como padre espiritual de la iglesia de Corinto, la que él había fundado, quiere dar una evidencia, gloria al Señor, quiere dar un testimonio dentro de la iglesia que no se puede permitir el pecado, no se le puede tolerar. Y es cierto, hermano, hay que excomulgarlo, hay que echarlo de la iglesia. Ahora, el echarlo fuera de la iglesia, el excomulgarlo fuera de la iglesia, significa que lo tengamos que tener ya como una persona que se va a condenar y que nosotros tenemos que vivir fielmente. No, porque el apóstol le dice, vosotros estáis envanecidos, habiéndose lamentado y llorar o tener el corazón enlutado, como dice algunas versiones, no lo habéis hecho, lo habéis permitido, y sin embargo estáis envanecidos, aún seguís creyendo de que vosotros estáis enriquecidos en todos los dones y estáis permitiendo esto. ¿De qué presumís vosotros si el corazón, gloria al Señor, estáis envanecidos? ¿A qué? Le estaba diciendo, así como, porque no podemos pararnos en un texto sin leer el contexto. Y dice el 6, no es vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y ahora dice el 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Sin levadura como sois. Aquí es un aliento, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, fijaros bien, aquí le está haciendo recalcar, le está haciendo que ellos analicen. Yo os considero que no tenéis levadura, porque un poquito de levadura leuda toda la masa y se inflama. Esa inflamación, esa levadura, ustedes sabéis que la levadura tiene el concepto de pecado, que aparenta lo que no es, que se inflama más de la cuenta. Y ahora vosotros, al permitir el pecado, se ha inflamado tanto que ha llegado hasta la comunidad cristiana y ha llegado fuera de la iglesia, y es algo notorio. Estáis aparentando ser algo que en verdad no lo sois. Y ahora le dice el apóstol San Pablo, pero vosotros, que sois sin levadura, amigo, que sois sin levaduras, le dice, limpiaos pues de la vieja levadura, limpiaos, santificaos, purificaos, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Y ahora dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Vamos, antes de entrar en esto, vamos a cerrar el texto que nos precede, gloria al Señor. Mirad, cuando el apóstol se entera de la mala información, de que es algo notorio, de que tal persona está cometiendo un pecado muy grave dentro de la iglesia y que no se le reprime ni se le castiga, ese pecado es una simbología o una analogía que está utilizando el apóstol San Pablo, de que ellos saben que la levadura estaba prohibida comerla por ellos, que los primeros panes, gloria al Señor, tenían que ser sin levadura, como se indica Levíticos capítulo 18, si no mal recuerdo. Pero no vamos a entrar en el trasfondo histórico,
no lo voy a entrar. Quiero ir lleno al tema. Ahora, al hermano, por medio del juicio que ha hecho el apóstol San Pablo en el Espíritu, juntamente con los ancianos, quedan de acuerdo de expulsarlo y ahora es maltratado en su carne por causa del pecado, porque el pecado tiene unos efectos secundarios que se le va a ver hasta la esfera de su cuerpo, de que posiblemente tenga alguna enfermedad como consecuencia del pecado. Esta enfermedad la puede producir el mismo diablo, la puede producir el mismo diablo. Pero, mirad, pasa el tiempo y el apóstol San Pablo, que es un hombre que le gusta corregir, que es un hombre que le gusta pues restaurar, que es un hombre que utiliza de paciencia y aun siendo consciente del pecado que hay en la iglesia y cómo esa poquita levadura se ha llegado a extender, a inflamar los corazones de todos, el apóstol San Pablo les dice, fijaros bien, vamos a ver, quiero leerle segunda carta a los Corintios, porque he encontrado un texto que me ha hecho mucho que pensar. Un segundito, porque en este texto les voy a leer y creo que nos va a tener mucho que hablar sobre este texto que estamos hablando. Dice así a la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 5 hacia el 11, más o menos. Mirad, antes de todo, es de la forma en que yo lo veo. En ningún momento estoy dogmatizando o diciendo esto es así. De hecho, ni los autores que yo he mencionado tocan este texto, ¿vale?, como punto de apoyo, lo pasan por alto, pero yo creo en la intervención divina del Espíritu Santo, donde viene la iluminación. Y a raíz de estar meditando, a raíz de estar pidiendo a Dios que de alguna forma me pueda iluminar, gloria al Señor, para entender un poquito más a Pablo y para poder entender un poquito más a Corinto, he llegado a la conclusión, ¿vale? He llegado a la conclusión de creer esto. Dice, capítulo 2 de segunda carta a los Corintios, dice el apóstol San Pablo. Aquí, en la Biblia que tengo, pone en el rótulo, porque el capítulo 2 siempre pues está dividido, ciertos versículos se refieren a un tema, ciertos versículos se refieren a otro, y aquí desde el versículo 5 hasta el verso 2, el escritor, no el apóstol San Pablo, sino el escritor, ha visto bien, al menos la Biblia que tengo, no le voy a hacer mención, ha puesto como rótulo a estos versículos del 5 al 11, ha puesto Pablo perdona al ofensor. Y aquí dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí. Amigos, con este fin os escribí, pasado, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Parece ser, hermanos queridos, parece ser que el apóstol San Pablo ha visto bien, oportuno, de que la persona que ha cometido el pecado dentro de la iglesia y ha sido sacado de la esfera de la iglesia, de la cobertura pastoral, de la cobertura de la iglesia, y que estaba en el dominio de Satanás, viviendo con su pecado, gloria al Señor, cuando el apóstol dice, entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo, gloria al Señor, posiblemente,
en un principio el apóstol San Pablo pensara de que siendo golpeado por la vida, dando a entender la vida está siendo gobernada por el príncipe de este siglo, que es llamado Satanás, como este hermano ya no está entre nosotros, será igual que un inconverso, vivirá de la misma manera, con la excepción de que él tiene el conocimiento y el poder que cambia vida, porque lo llegó a experimentar desde en un principio, aunque está viviendo en el pecado, la conciencia en algún momento, como cual hijo pródigo, por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre él cada X tiempo, para hacerle recordar que en la casa del Padre hay abundancia de pan, y él no puede estar mendigando en un evangelio y no puede estar viviendo de estas maneras, y que posiblemente antes de morir él pueda pedir perdón a Dios y pueda ser salvo. Pero claro, el apóstol San Pablo dice, para que no gane ventaja Satanás y no sea consumido, parece ser, hermanos queridos, o al menos es de la forma que yo he llegado a esta conclusión, de que el apóstol San Pablo ha pasado el tiempo y este hermano pues posiblemente ya esté muy mal, muy desgastado, posiblemente pues haya sido muy maltratado físicamente, y viviendo como un inconverso y está degradado. Pero para que no gane Satanás y esta persona no sea consumida, el apóstol San Pablo dice que él ya lo perdonó. Y le ruega a la iglesia que sepa perdonar y que sepa restaurar. Entonces el apóstol San Pablo parece ser que esa persona debería de ser otra vez restituida y ser pues puesto dentro de la cobertura de la iglesia, porque el apóstol San Pablo les había perdonado. Y también lo que he perdonado, lo he perdonado por amor a vosotros, Corintios. Así que perdonar y restaurar, o al menos es de la forma en que yo lo veo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no solamente me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no querer exagerar, a todos vosotros, porque el pecado lo cometió está en vosotros, vosotros. Ahora, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, que también pues fue por vosotros, que también fue hecha por vosotros, juntamente conmigo en el Espíritu. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido demasiada tristeza, por lo cual os ruego, fijar aquí, os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho, en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Gloria al Señor. Mirad, vamos a cerrar estos primeros 5 versículos de la primera carta a los Corintios, gloria a Dios, y vamos a continuar pues una segunda grabación, porque creo que se merece un poquito más este capítulo, darle pues una explicación y poder cerrarlo adecuadamente. No nos vamos a enfocar solamente pues en los primeros 5 o 6 versículos, gloria a Dios, porque hay temas muy interesantes, como por ejemplo la masa, que el Señor, gloria al Señor, quiere hablarnos a nosotros, como cuando el apóstol San Pablo les escribe a los Corintios y le dice, y sin levadura como soy. Ustedes saben que la levadura estaba representando pues el orgullo, el pecado del orgullo, de la apariencia, cómo se inflama. Ustedes conocen que en la vida cotidiana de hoy día, cuando le echamos un poquito de levadura pues, a ciertos alimentos, por ejemplo, cuando queremos hacer una tortilla, aparenta el grosor, crece, pero en verdad no es porque tenga más nutrientes, sino para que aparezca más bonita y que está inflamada, Así, pues, es una alegoría que está utilizando el apóstol San Pablo, gloria al Señor, cuando les advierte
que en el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, y le dice: ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, gloria al Señor, él le advierte: no es vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis vuestra masa una nueva, y sin levadura, como lo sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con la levadura de la milicia, y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así que, hermanos queridos, vamos a dejarlo aquí y luego daremos una explicación desde el versículo 8 hasta el 13. Gloria a Dios. Así que, hermanos queridos, hasta ahora quiero ser fiel en lo que digo y honesto conmigo mismo para que ustedes entiendan que lo que explico es a raíz de la información que yo puedo reunir en mi mente, de los comentarios que yo ya os comenté, y para que veáis, quiero serles honesto. Mira, tengo los comentarios de William Barclay. Estoy leyendo William Barclay para Corintios, como estamos tratando. Tengo el libro de Matthew Henry, al libro también de Corintios. Tengo otro comentario que se llama, comentario bíblico Bacon. Gloria al Señor, también a Corintios. Tengo el hermano Trencha, a primera carta a los Corintios. Tengo el comentario de Bíblico Mundo Hispano, gloria al Señor. Tengo otro comentario de John MacArthur. Y tengo la Biblia de John MacArthur. Tengo la Biblia de Matthew Henry por Francisco de la Cueva. Tengo la Biblia también, hermanos queridos, pentecostal, con su comentario. Tengo también, la Biblia, gloria al Señor, del diario vivir. Estoy también cogiendo alguna información, gloria al Señor, de la Biblia, nueva versión internacional, la Biblia de las Américas, la Scofield, y algún comentario más por ahí que tengo, que está tapado con otros comentarios, pero esto es lo que estoy haciendo para intentar estar leyendo un poco de cada uno y luego intentar mirar con los que más concuerdan, porque algunos pasan por alto ciertos textos que no lo quieren interpretar. Por cierto, también tengo un comentario, o mejor dicho, un Nuevo Testamento muy bueno, que se llama el Nuevo Testamento, versión recobro. Es muy bueno. De hecho, lo he pedido por segunda o tercera vez por Facebook, que se dice que se manda gratuitamente, y es cierto, te lo envían gratuitamente. Está muy bueno. Como todo comentarios, no podemos depender de los comentarios, sino del texto y de su contexto y su trasfondo histórico a lo que la Biblia dice. Y creo que lo mejor es la propia opinión o conclusión que saca uno a raíz de la iluminación. Porque los comentarios lo único que nos hacen es creer, como los corintios, que cuando un comentario es muy bonito, pues creemos que tal autor es el mejor, y no, hermanos queridos. Mira, como bonito, por ejemplo, John MacArthur, no lo voy a intentar desacreditar, es un hermano nuestro, pero es muy exagerado y a veces comenta cosas pues que a mi parecer, pues dejan mucho que desear. William Barclay, maravilloso, hay que tener cuenta, sobre todo para los neófitos, para los niños en Cristo, porque en cuanto a lo que es el Nuevo Testamento, pues tiene la tendencia a hacer una comparación pues con leyendas de aquel tiempo, como por ejemplo empieza a tocar un poquito de mitología y la gente a veces se confunde, ¿vale? Se confunde, pero bueno, vamos a dejarlo aquí, gloria al Señor. Espero que les sea de bendición,
espero que ustedes puedan adquirir o llamarme o escribir en los vídeos que coloco en Facebook y escribir, comentar, hermano, mira este punto, qué bonito, cómo lo veo yo. Y yo honestamente lo cogeré, lo copiaré y a la hora de escribir, pues lo añadiré y diré, este comentario o este dicho le pertenece a fulano de tal, para que también pues sea más ameno y podamos ser todos de edificación. Gloria al Señor. Bueno, hermanos queridos, 45 minutos. Esta grabación ha sido muy larga. No me gusta hacerlo tan grande, como máximo 20-30 minutos para poder recopilar más en nuestra mente, porque los 20 minutos primeros son fabulosos, luego después de 20 minutos, pues como que la mente se distrae. Así que nada, un abrazo, que Dios os bendiga mucho, salud y libertad, de parte de vuestro hermano Chato, siervo del Señor Jesús.